tardes a todos y a todas. Damos por inaugurada hoy... Damos por inaugurada hoy la 12ª temporada de los Encuentros Com. Y lo primero, agradeceros vuestra asistencia, vuestro interés, vuestro compromiso un año más en estos encuentros de divulgación científica, en los cuales pues, aprendéis, reflexionáis y nos enorgullece enormemente. El tema de hoy, ¿no? El tema que hemos elegido, hemos querido traer algo que todos deseamos, ser felices, pero que muchas veces no sabemos cómo conseguirlo. Ya me diréis luego, pero yo creo que hoy os vais a ir con la idea un poco más clara, ¿vale? Acerca de cómo conseguir ser felices. Os voy a pasar a presentar a los dos grandes profesionales que van a hablar de este tema hoy, a Carlos y a Ángela, los responsables y creadores de CIPSA. Y bueno, he intentado resumir lo máximo posible, pero tienen una larga experiencia, así que... Carlos San Martín Blanco es doctor en Medicina por la Universidad de Maryland y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Es especialista en Sexología Clínica y Terapia de Pareja por la Asociación Española de Sexología Clínica y el Instituto de Sexología de París. Cuenta además con un máster en Terapia Familiar por la Universidad de Maryland y un máster en Psiquiatría y Salud Mental por la Universidad Europea. Está acreditado como psicoterapeuta por la FEAP, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. También es académico permanente y presidente de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y es director del Máster en Sexología Médica de la Universidad Europea del Atlántico. Además de profesor colaborador en la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad de Navarra. Por otro lado, Ángela Carrera Camuesco es licenciada en Psicología por la UNED y especialista en Psicología Clínica. Es psicoterapeuta en Modificación de Conducta y tiene un máster en Terapia de Conducta por la Fundación Universidad Empresa y UNED. Es miembro fundador y directora de CIPSA y coordina el área de Psicología Clínica del centro. Desarrolla su labor desde el 1994. Tiene una amplia experiencia docente a lo largo de su ejercicio profesional, impartiendo cursos, seminarios, ponencias, conferencias en centros públicos, privados, fundaciones, y ha realizado desde hace más de 20 años colaboraciones e intervenciones con distintos medios de comunicación, con la prensa, Es responsable del Servicio de Asistencia Psicológica que CIPSA presta para el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria, para el SOCAM, y es supervisora clínica y docente en programas de formación de psicología. Actualmente es profesora tutora de prácticas en el Máster de Psicología General Sanitaria de las universidades UNED Atlántico, VIU, UNED, UAX, Miguel Hernández y UNIR. Así que bueno, os dejo con ellos, espero que disfrutéis mucho de este primer encuentro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y a ver si ajusto bien el micrófono. ¿Me oís bien? ¿Me oís correctamente? Perfecto. Bueno, ¿qué tal vuestro verano? Feliz. Bueno, esta es la mejor respuesta que nos podéis dar, ya podemos irnos. Bueno, lo primero, como decía Carla, daros las gracias por vuestra presencia, por vuestra complicidad, por seguirnos acompañando. Siempre lo decimos, pero de verdad que no es una manera de hablar. A veces nos desborda un poco el interés y la presencia de muchos de vosotros que repetís temporada tras temporada. Creo que hace ya 3 semanas que se agotaron las invitaciones. No sé cómo lo vamos a arreglar, pero bueno, algo haremos. Y bueno, sobre todo hoy os traemos un pequeño reto, ¿no? A ver qué sale de aquí, Ángela. Pero cuando analizamos y cuando planteamos cómo empezar los encuentros, sabéis que el primer encuentro de cada temporada nos gusta visibilizarnos un poco a los miembros del equipo, que generalmente durante la temporada cubrimos el rol de entrevistador o de entrevistadora, pero siempre el primer encuentro nos gusta compartir con vosotros y con vosotras un poco nuestra propia experiencia y nuestras propias reflexiones, ¿no? Y cuando Ángela me planteó el título de lo de hoy,
la verdad que me pareció algo complejo. Plantear algo así como la receta de la felicidad me parece complejo. Pero por otro lado, queríamos asomarnos a lo que nosotros, desde nuestra trayectoria, desde nuestra experiencia, percibimos que aquellas personas que están más conectadas con el bienestar o con la felicidad, es lo que realmente les hace sentirse más felices, ¿no? ¿Cuáles son de alguna manera las premisas sobre las cuales construyen esa felicidad o ese bienestar? Y a partir de ahí, pues Ángela sugirió un decálogo, que es el que hoy vamos a compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? ¿Qué 10 cosas podemos tener en cuenta? ¿Qué 10 cosas hacen las personas más felices para ser precisamente personas más felices? Así que vamos a querer compartir con vosotros y con vosotras ese decálogo, ¿no? Y un poco en qué se asienta ese decálogo, cuál es la base de esos aspectos sobre los cuales estas personas construyen su bienestar y su felicidad. Bueno, al final, y ya te doy paso, al final, como siempre, abriremos un poco el micrófono para que también podáis compartir con nosotros vuestro punto de vista en relación a todo lo que hemos ido comentando Andrés, a lo largo el primero de este ratito, y por supuesto que Andrés, que es nuestro más fiel seguidor. Andrés, es que se lo debo. Buenas tardes. Se lo debo de la otra. Andrés no falta y además se lo debemos del último encuentro, de manera que él abrirá sin duda el turno de palabras. Bueno, llevamos un montón de papeles porque son muchas cosas y a mí me gusta hacerlo con una estructura que no empecemos a divagar sobre algo y nos vayamos por peteneras, ¿no? Parecen muchos, pero es que ni él ni yo vemos bien y tiene una letra muy grande. O sea, que no os asustéis por los papeles, que va a ser menos, ¿no? Bueno, el primer... Vamos allá. Sí. Venga, vamos a ver qué sale. Bueno, el primer aspecto que Ángela plantea de este decálogo de las premisas importantes, de las cosas importantes que hacen las personas felices, es aceptar un hecho. Las cosas cambian. Esto es algo que forma parte de la filosofía desde hace muchísimo tiempo. Fijaros, Heráclito, que era un filósofo griego del siglo VI a.C., como todos sabemos, Heráclito decía que todo fluye. Él decía, la realidad está en constante movimiento. No se puede entrar 2 veces en el mismo río, porque ni el río ni la persona que entra es la misma la segunda vez. Pero también el budismo nos acerca a esta idea de que todo cambia. Según el budismo, una de las 3 características de la existencia es la impermanencia. Todo lo que surge cambia y finalmente desaparece. También el taoísmo nos acerca a esta idea, nos dice, la vida se mueve como el agua, fluye y se adapta. La armonía se encuentra en aceptar el fluir y aceptar el cambio. Y yo añado una que no está aquí, pero que yo suelo decir a menudo a mis pacientes, y es lo que decía Sócrates, lo único que no cambia es el cambio. Por tanto, partimos de esa idea, ¿no? Sí, como dicen los jóvenes, ¿no? Que fluya, que fluya. Exacto. También la física y la biología están de acuerdo con esto, porque los ecosistemas cambian, la naturaleza, pues naces, creces y te reproduces y mueres. Algunos se reproducen, otros no. Las cosas cambian significa que sería muy bueno que aceptemos lo inevitable. Si tú te resistes al cambio, va a haber frustración, rabia y dolor. Todo es transitorio, ¿eh? Lo bueno y lo malo. O sea, nada es para siempre. Las personas, los trabajos, el cuerpo cambian. Entonces, no sería adecuado luchar contra un proceso que es natural y que es una ley vital. Si vamos contra esa ley, vamos a sufrir porque a la vida no la vamos a ganar. No se me diga. A la vida no la vamos a ganar, ¿eh? Entonces, sí que se está un poco en lo que ganamos, ¿no? ¿Y la segunda? Bueno, yo creo que también, si aceptamos que las cosas cambian, que ese es un proceso inevitable, la mejor manera de asumir ese cambio
es desarrollar la capacidad adaptativa. Yo también ahí pienso que es más feliz el que mejor se adapta. Esto incluso ocurre en la naturaleza, ¿no? ¿Quién sobrevive? ¿Qué animales tienen una mayor supervivencia? Aquellos que tienen una mayor capacidad adaptativa. Por tanto, esa búsqueda de la felicidad yo creo que nace en gran medida por esa capacidad de aceptar los cambios y desarrollando esa capacidad adaptativa, ¿no? Llevándolo a mi terreno, hay una frase que dice, en el ámbito de la pareja, que la pareja que dura es la que mejor se adapta, la que mejor madura. Por tanto, yo creo que esa idea central de adaptabilidad es importante que nos la grabemos y que la consideremos como una premisa fundamental a la hora de aceptar ese cambio. Y también, bueno, con lo que está... ¿Se me está escuchando? Sí. Vale. Con lo que os decía antes, lo bueno no dura, lo malo tampoco. Pues estar un poco más centrados en el presente. Si es algo agradable que estamos pasando, centrarnos en eso, no estar pensando más allá, ¿sabes? Porque es que va a pasar también lo bueno, ¿sabes? Y cuando estamos muy mal, saber que lo malo también pasa. Es interesante esas dos cosas. Otro elemento adaptativo muy importante de la aceptación de esa premisa, de que todo cambia, es algo que nos cuesta enormemente muchas veces, y es dejar ir, dejar marchar, permitir que las cosas cambien, es decir, asumir que incluso en determinados momentos algo que puntualmente y en ese momento concreto nos puede parecer una mala noticia, algo que percibimos como incluso un desastre, quizás un tiempo después, cuando lo reelaboramos, nos damos cuenta que ha sido una magnífica noticia, ¿no? Una ruptura en un momento dado. Es que es ver la oportunidad. Claro. En cada crisis hay una oportunidad. O sea, una crisis no es una tragedia, es una transición. Y como decía Carlos, una mala noticia podría no serlo tanto. Qué sé yo iba para enfermera, me presenté al examen y por el inglés nunca se me dio bien, me fui para atrás. No podía matricularme en otra universidad más que en la UNED, porque yo pensé que iba a aprobar esto. Y acabé siendo psicóloga y para mí ha sido una buena noticia, pero en aquel momento sí te llevas un disgusto. Pero puede ser una Eso buena nos pasa noticia. constantemente. El hecho, una ruptura, en el momento de la ruptura lo vivimos como un auténtico trauma personal, ¿no? Creemos que es lo peor que nos ha pasado en la vida. Y sin embargo, al cabo de un tiempo, nos encontramos con una persona que nos hace recuperar la ilusión, que nos hace recuperar las ganas de estar en pareja y, por tanto, se ha transformado esa mala noticia en una noticia magnífica en nuestra vida. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esa situación. Hay un cuento que es el del labrador chino, ¿no? Sí. Bueno, es un labrador chino muy pobre y tenía un caballo, una casa, más o menos, y estaba labrando con el caballo y el caballo se le escapa. Entonces todos los vecinos, ay madre mía, que ahora no vas a poder plantar a tiempo, igual no te sale la cosecha, te ayudaremos en lo que podamos. Sí, pues muchas gracias por venir a decirme, dice, pero a ver, tampoco se sabe si es mala noticia. Dice, perdón, o sea, la gente pensando, este hombre no está bien. Se le ha ido la cabeza. Claro. Pero a la semana llega el caballo con una hierba. Le ha ido al monte a por ella. Y, ay madre, ahora ya sabemos lo que decías, mira tú que ahora tienes dos, pues lo de la semana lo vas a adelantar y tal. Y él decía, es muy importante que me veáis cuando me va mal, pero que me felicitéis cuando me va bien también. Pero, ¿será también? No lo sé yo. Igual no es tan buena noticia. Aquí tiene dos caballos en vez de uno, el pobre no tiene nada. Y resulta que es. Bueno. Total que, claro, la llevó a venir del monte y entonces el hijo se puso a domarla. Al domarla, el hijo cayó y se rompió la cadera, las piernas. Por aquel entonces no había mucho médico. Y quedó muy cojo y quedó muy mal. Me cago en 10 en la yegua, ya. Ahora ya entendemos lo que decías. Pues vaya una mala noticia, tal y cual. Dice, bueno, os agradezco. La verdad es que tengo mucha pena por el chaval, pero a lo mejor no es tan mala noticia. Loco perdido por el hospital. Se tiene que ir, ¿no? Está de ingreso, ¿no? Claro, pero Japón entró en guerra con China, invadió. Y todos los chavales del pueblo tuvieron la guerra, pero su hijo no. Los demás murieron y su hijo no. Entonces, es que no sabes si a veces una buena noticia luego puede tener X consecuencias o al revés, o viceversa. Incluso la sucesión de aparentes malas noticias, ¿no? Claro, no se sabe. Es que no sabes al final cómo va a resultar. Y no sabes porque, según esta primera premisa, todo cambia. Claro. Bueno, vamos a por la 2, ¿vale? Vamos.
Uy, esta nos Bueno, cuesta. espera una cosa. Ese QR que tenéis, que habéis cogido todos, Ajá. procurar no ¿Verdad? perderlo, Se nos porque había olvidado. luego con el móvil lo capturáis y dentro de ese código os va a aparecer el decálogo y un montón de ejercicios, no sé si son 30 y tantos, que decía Carla, tía, no pongas tantos, digo, ¿qué nada? Si es un QR, pues ponemos 30 y tantos. Para que podáis practicar a lo mejor uno por día o así, sobre cada uno de los aspectos, ir practicando cositas, ¿vale? Como aquí no nos va a dar tiempo, pues de esta manera os damos un poco la oportunidad de Si alguien no lo trascender. tiene, que lo capture un compañero o lo que fuera. Correcto. Vamos allá. Bueno, vamos si algo que es de las que cuesta. Todo cuesta, todo cuesta. La aceptación. Aceptar lo que es. Lo que es. Lo que es. No es lo de que me dijeron que sería, lo que yo quisiera, ni lo que tendría que ser. Es decir, la vida no negocia. Lo que es. No es lo que nosotros queremos, o pensamos, o deseamos. Es lo que es. Bueno, y además es importante diferenciar el concepto de aceptación del concepto de resignación. Porque muchas veces tendemos a resignarnos. Y la resignación está bastante alejada de la aceptación. Cuando nos resignamos, de forma inherente, manejamos la situación desde un sentimiento de frustración. Porque estoy aceptando algo que realmente no quiero que ocurra. Por tanto, es importante centrar la aceptación en la idea de que estoy teniendo que asumir algo independientemente de que me guste o no, porque forma parte de una realidad objetiva, de una realidad auténtica. Pues, por ejemplo, ahora que estaba lloviendo, ¿se me oye? Sí. Si llueve, llueve. Ya, da igual si yo me frustro, si me pongo de mal humor o lo que sea. El hecho es que llueve. Lo que sí puedo hacer es decidir si coger un paraguas o bajar paseándome bajo la lluvia. Cosa a mí que me gusta hacer cuando voy para casa, que me puedo cambiar de ropa. Es muy agradable que te caiga, ¿no? Si estoy triste, pues estoy triste. Entonces, lo que voy a hacer es reconocer esa tristeza, recogerla, entenderla y hacer lo que tenga que hacer con ella, hacer los cambios necesarios. Si alguien no hace lo que a mí me gusta, o yo haría otra cosa, o tal, lo que es. Eso nos pasa constantemente. Sí, que queremos que el otro, de los demás. sí, pues yo así no lo haría, pues así no tiene que ser, pues así no puede ser, pero es que es, y lo que es. Entonces, si esa persona hace o deja de hacer algo, tú reaccionas al respecto, pero no pierdas el tiempo planteándote si tendría que ser o no tendría que ser así, o tendría que ser de otra manera, porque lo que es. Claro, de hecho, la dificultad en la aceptación nos lleva muchas veces a intentar cambiar, ¿no? Sobre todo a intentar cambiar a los demás, a intentar que los demás se transformen de manera de que nosotros, al no aceptar algo, lo que buscamos es que esa persona sea diferente a como es. Y en eso, además, yo creo que dejamos muchísima energía, ¿no? Mucha. En esa búsqueda del cambio, cuando realmente no hay una mínima intención de cambio. Lo que nos toca es aceptar. Yo creo que la aceptación, Y hacerlo en el correspondiente sentido más a amplio, lo que es, no lo que me gustaría que fuera. Así que trabajar la aceptación yo creo que es un elemento absolutamente fundamental. Y hablabas además de aceptación no solo de situaciones, también de emociones, también de sentimientos. Muchas veces negamos nuestras emociones, nos escondemos detrás de nuestras emociones, o creemos que nuestras emociones, luego hablarás de ello, ¿no? Por supuesto. Son buenas o malas, luego nos lo explicarás. Eso. No voy a hacer spoilers. No me ¿Y mires dónde así, se va? no me mires así, que no voy a hacer Digo, spoilers. ¿dónde se está Me acaba de echar una mirada asesina. Digo, tengo yo el guión porque le he dicho yo a él, que yo le conozco, que se pone a hablar mucho. Es que yo me lo he leído poco. Para ir en línea, Estoy muy ocupado. porque eso tiene un proceso mental, todo esto. Es casi la cago. Bueno, ya está. He entendido tu mirada. Venga, vamos a por el tercero, ¿vale? Este también es de los chulos. Todos son chulos. Valorar lo que tengo. Y luego ya si eso, hacer lo que pueda con ello. Se combina la gratitud con la acción realista. Fijaros, si solo valoras lo que tienes, puedes caer en la pasividad. Como ya lo tengo, me quedo en mi zona de confort y tomo una actitud pasiva. Pero es que si solo intentas constantemente conseguir otras cosas, puedes caer en algo
que no sé si es incluso peor que la pasividad, y es la frustración. Por tanto, encontrar el equilibrio, tener esa capacidad de valorar lo que tengo, es complicado. Claro. A mí me lo parece, ¿no? Tenemos la manía de lo conseguido, conseguido está, y no tomarlo en cuenta. Entonces, creo que es interesante reconocer las cosas que nos van bien, ¿no? Incluso uno de los ejercicios es en la noche ver qué tipo de cosas, como dar gracias. A mí me encanta, por ejemplo, el calor del edredón, o escuchar la lluvia pero yo no me estoy mojando, o cualquier cosa, cosas pequeñas, detalles, sí, ¿no? pero agradecer todo eso. Pero bueno, también si tenemos el tiempo que tenemos, las capacidades que tenemos, las relaciones que tenemos, agradecer todo eso. Porque si no lo hacemos, es coger todas esas cosas y meterlas en una saca negra. No lo ves. Claro, lo tienes, pero no lo ves. Una bolsa Como cuando lo negra. tuvieras. Entonces vamos a cambiar la bolsa negra por una bolsita transparente que tú miras y ves lo que tienes. Esa es muy buena forma de seguir consiguiendo cosas. Como tú decías, no tiene que ver agradecer o ver lo que tienes bueno para seguir avanzando. Pero vas con más alegría. Si al final vas a seguir trabajándote y seguir haciendo, con lo poco que tengas o lo que sea, tú vas haciendo cosas. Desde el reconocimiento de lo que sí tengo, vas mucho mejor que si no lo ves. Porque parece que siempre estás de cero, a cero, a cero. Sin embargo, esto sí que te deja ver toda esa progresión. Ahí hay un pequeño cuento, ¿no? Que es el de la princesa desterrada. Pues resulta que un rey, porque los cuentos siempre hay reyes y todas esas cosas, Y princesa. y princesas, tenía una hija y la quería casar con un señor. La princesa dijo que no. Como hacían los reyes antiguamente. Bueno, aún todavía se hacen en el mundo cosas de estas. Aquí ya no. Aquí ya no, gracias a Dios. Entonces, la destierra y la manda a unas marismas, tipo las marismas de Santoña. O sea que allí no hay nada. Ni puedes construir nada, ni nada de nada. La muchacha allí, pues con frío y tal, un disgusto, llorando y eso, y dice, bueno, pero, a ver, aquí estoy, o sea, algo tendré que hacer. Y empezó a ver ranas por allí. Y entonces tenía hambre y empezó a comerse las ranas. Pero dice, joder, hay muchas ranas. Y entonces, finalmente, después de un proceso tal, se hizo una empresa de ancas de rana. Y la muchacha se ganó la vida, hombre, no era princesa ni estaba en un palacio, pero se ganó la vida con eso. En lugar de estar ahí diciendo qué mal estoy, pues con lo poco que tengas, intenta hacer algo. Bueno, el resumen sería un poco el valora lo que tienes antes de que el tiempo y el destino te enseñe a apreciar lo que perdiste. Yo hago un ejercicio, es un poco complicado para hacerlo aquí, por eso he decidido no hacerlo, pero os comento. Pongo en una hoja, le pregunto a los pacientes qué es importante en la vida. Lo que dicen la familia, el dinero no te lo dice, pero digo, es que sin dinero, ¿qué haces? ¿Sabes? Bueno, y mil cosas, la salud. Quien la tiene no suele decir la salud, los jóvenes no suelen decir la salud, ¿vale? Y entonces hay 4 o 5 cosas que son comunes a la mayoría de la gente. Entonces yo digo, bueno, yo soy el destino, y el destino es caprichoso, hace lo que quiere. Lo mismo te las quito todas, que te quito 3, ni siquiera sé cuáles son, están cerradas. Yo agarro unas cuantas y la persona ve con qué se queda. Hay que ver personas llorando, porque igual yo me he quedado con la familia y con la salud. Cuando digo la salud, digo algo grave, o sea, no un catarro. O la familia, digo, es que tú ahora mismo vas a tu casa y ha habido un incendio, un accidente o lo que sea y no los ves más. Entonces a lo mejor están enfadados con alguien de la familia y cuando van se les pasa, oye, joder, es que por lo menos están, ¿sabes? El valorarlo. Hasta que no lo pierdes, no lo valoras. Y entonces a mí me gustaría que pudierais conseguir que sin tener que perderlo, como dice la frase de Carlos, podáis valorarlo. Solamente pensad en perderlo. O sea, yo no sé, es que a mí me han pasado muchas cosas. Yo que sé, me quedé sorda 3 meses en un avión. Y entonces yo decía, wow, escuchar. Yo ahora valoro mucho el escuchar. O estuve con una fascitis plantar, no podía caminar. Y ahora, bueno, me puedo tener agujetas, pero digo, pero agujetas en mis 2 piernas que me llevan y me traen. La única forma de conectarte al valor de las Exacto. cosas es tener una experiencia de pérdida, ¿no? Pero el ejercicio es, tápate los ojos un día, a ver si valoras que ves. O pasar un día con un brazo atrás. Estás con un brazo solo, o una pierna. Experimentar eso hace que valores cuando te lo quitas y ves que lo tienes. Es como funciona. Interesante
interesante. El ejercicio. Bueno, nuestra cuarta premisa es conseguir lo que quiero, pero para ello planteando adecuadamente los objetivos que buscamos, ¿no? Los objetivos o principios básicos que guían la acción humana son fundamentalmente tres. Actuamos en base a tres motivaciones: la búsqueda del placer, la búsqueda de la trascendencia y la búsqueda del poder. Esos tres elementos son los que guían la mayor parte de la conducta humana. Si no imprime en término en segundo, pero sí. La búsqueda del placer es el hedonismo. Hay el hedonismo puro, que es que todos los placeres físicos tienen que ser satisfechos en todo momento. A mí me gusta más el moderado, que es actividades placenteras, pero con moderación, para maximizar. Acordaros de esto. La primera segunda patata frita de una bolsa no sabe igual que la última. Ok, los primeros bocados, se duerme. Entonces, come 2 patatas, estate tranquilo, tranquila, cómete otras 2 porque es mucho más placentero. ¿Vale? Yo soy un poco de esta línea. Por eso como despacio, porque me gusta comer. Hay que comer despacio. Luego Epicuro era un poquito más complejo porque dice que no tanto la gratificación física, sino que los placeres más valiosos para él son la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma. Y luego también hay un hedonismo más emocional. Por ejemplo, ayudar a otras personas genera placer también, que no solo hablamos de los placeres físicos. Bueno, detrás de cada acto, incluso de altruismo, hay esa búsqueda del placer, ¿no? De ese refuerzo que me supone hacer eso. el hecho teóricamente hedonista. ¿Y la trascendencia? Bueno, la trascendencia la podemos definir como la necesidad de ir más allá de nuestra propia existencia, que es una existencia mortal, que es una existencia limitada, ¿no? Con la necesidad de dejar de alguna manera alguna huella de que hemos estado aquí, ¿no? O en el recuerdo o a través de alguna obra concreta, ¿no? Hay personas que buscan la trascendencia teniendo hijos. Su objetivo o una de las motivaciones es, bueno, pues transmitir sus genes o que sus genes trasciendan. Otras personas lo buscan a través de la creación de obras literarias, artísticas, incluso arquitectónicas. Otros a través de generar un impacto en el bien común. Es decir, personas que tienen responsabilidades políticas o sociales y que buscan que en un momento determinado, pues por ejemplo, le puedan poner su nombre a una enfermedad. Esto pasa mucho en el campo de la medicina, ¿no? Tenemos enfermedades, muchas, que llevan el nombre, empezando por el Parkinson, por ejemplo, o por el von Recklinghausen, que será más complicado de entender, pero cada uno busca la trascendencia a través de su necesidad de, como en este caso, poner su nombre a una enfermedad. Y la tercera es el poder. Es el poder, que sería la necesidad de esa persona, la búsqueda de influir, dominar, controlar las situaciones y a los demás. ¿Todo esto para qué? Para tener ventajas a la hora de la lucha por la supervivencia y tener más seguridad y destacar, probablemente. Es decir, es para buscar seguridad, sobre todo. Influencia y, bueno, y otras cosas. Claro. Por tanto, partiendo de estos principios básicos, decíamos, la manera de conseguir lo que quiero tiene mucho que ver con mi capacidad de fijar correctamente los objetivos. ¿Qué tenemos que hacer para manejar bien la búsqueda de esos objetivos? Hay varios puntos, los he intentado como compactar o resumir, porque si no sería un poquito largo. Pero una de las primeras es que el objetivo sea tuyo. No es que voy a dejar de fumar porque fulano o fulana me están dando la pelma. Es que ese no es un objetivo. O voy a estudiar Derecho porque mi padre quiere, ¿no? Claro, ese no es tu objetivo, con lo cual lo vamos a tener bastante más difícil a la hora de cumplirlo o de poderlo conseguir. ¿Cuántas veces esto les ocurre a muchas personas? Sí, sí, sí. Bueno, un compañero nuestro de clase, los padres querían que fuera médico. Y nuestro no, él que estudiaba medicina. Y el otro no, el otro quería ser fotógrafo. Bueno, pues el tío acabó medicina, le dio el título de medicina
y está en Madrid y es fotógrafo ahora. Bueno, es uno de los fotógrafos Pero los padres españoles, tienen colgado el título. es uno de los fotógrafos españoles más reconocidos. De hecho, ha sido fotógrafo de Hollywood y es una persona muy relevante en su profesión, pero su objetivo de ser médico fue un objetivo No era de él. que cultivó para su familia, no para él. Claro. Nunca ejerció. Claro, luego también que sean pocos e importantes, porque todos sabemos que mucho abarca, poco aprieta. Cuantas más cosas tienes encima, pues más difícil te lo estás poniendo. Entonces, progresivamente, pero de pocos en pocos, y que sean algo importante, que te motive. Hay una cosa que se llama el efecto Pareto. Pareto era ingeniero, economista, sociólogo y filósofo italiano del siglo XIX. Como dice Carlos, como todos sabemos. Pero es que eran muchas cosas, ¿no? Entonces, Todos conocemos a Pablo. el tío se dio cuenta de una cosa. A ver, si tuviéramos un pueblo con 10 personas, había 2 personas que tenían el 80% de la tierra. Y luego los otros 8 solo tenían el 20% de la tierra. Esto luego se ha ido aplicando a un montón de cosas, no solamente a esta parte más económica, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los objetivos, se diría como que emplea tu tiempo en el 20% de los problemas que te ocasionan el 80% de las dificultades. Qué importante es eso. Claro, pero nos entretenemos con otras cosas y, ¿sabes? Pero seguramente haya 1 o 2 cosas que nos generan el 80% de las dificultades. Lo vamos como parcheando, ¿no? Entonces, este efecto Pareto, el tomarlo en cuenta es muy interesante. También otro aspecto muy importante de los objetivos que a veces olvidamos es que pueden algunos de ellos resultar incompatibles. Entonces, claro, intentar buscar cosas que entre sí sean incompatibles nos va a llevar sí o sí a la ineficacia, a la incapacidad de conseguir ese objetivo o esos objetivos concretos. Y también otra característica de la búsqueda de los objetivos es tener la capacidad de definirlos de forma muy concreta, muy específica, cosa que hacemos pocas veces. Quiero mejorar mi imagen, Ya. es un objetivo muy genérico. Quiero bajar peso, es un objetivo muy genérico. Quiero encontrarme mejor físicamente, es un objetivo muy genérico. Y cuando planteamos un objetivo genérico, nos alejamos de nuestra capacidad práctica de conseguir ese objetivo. Exacto. Por tanto, les tenemos que concretizar, les tenemos que definir de forma muy, muy específica. También que sean realistas y alcanzables. Tenemos que ver los recursos que tenemos para conseguir ese objetivo y también los recursos que nos harían falta, que todavía no tenemos, a ver si nos podemos hacer de ellos. Yo, por ejemplo, no sé, podría ser la primera ganadora en golf, algo de golf. A lo mejor lo puedo alcanzar, pero no es muy realista, por mi edad, mi condición física, y me falta tiempo también, y no tengo experiencia. Entonces iba a ser poco realista, aunque lo pudiera alcanzar, pero no creo. O yo qué sé, un Joker y otro, Pau Gasol. Es que de Joker no me sé nombres. Entonces, Pau Gasol no va a ser Joker nunca en la vida. Podrá montar a caballo, pero hay que ser realista, o sea, no va a conseguir tal. Y el Joker puede jugar baloncesto, pero no va a competir. En la por lo NBA, menos, no sé si en NBA o en no otros le veo. equipos, pero tendría que ser un equipo muy específico. Entonces, realista y que se pueda alcanzar. También el tamaño. Cuando el objetivo es muy, muy grande, solemos dejarlo pasar, lo posponemos, la postergación. Nos ¿no? desinflamos enseguida, ¿no? Exacto. Entonces, hay que plantearlos como un reto, pero por partes, con subobjetivos pequeños. No intentes coger el elefante entero, porque a lo mejor no puedes con él. Pero ahora me llevo una oreja, ahora me llevo el rabo, ahora me llevo una uña, y poco a poco vamos a ir haciendo, consiguiendo mover de sitio ese elefante. Pero siempre por partes, sí. Y como un desafío, porque al ser grande solemos también tardar tiempo. Entonces, bueno, pues mantenernos ahí. También los objetivos es importante temporalizarlos y ser capaces también de medirlos, ¿no? Muchas veces no somos muy conscientes de que podemos incluso estar consiguiendo un objetivo porque no tenemos una unidad de medida de ese objetivo. Por ejemplo, mucha gente tiene permanentemente el objetivo de bajar peso, ¿no? Me incluyo. Bueno, pues para conseguir ese objetivo lo que tienes que hacer es establecer
un plan de acción. Es decir, cuánto peso quiero bajar, cuántos kilos quiero bajar, en cuánto tiempo y a qué ritmo. Y por tanto, si eso lo estratifico de una forma ordenada, primero voy a poder medir constantemente si me estoy acercando o alejando del objetivo, y luego en un momento determinado puedo identificar si estoy teniendo dificultades para conseguir ese objetivo porque lo estoy midiendo. Si quiero bajar 10 kilos en 10 meses, claro, me peso cada 15 o cada mes y voy viendo si voy bien. Si voy bien lo dejo como está, y si no, voy viendo qué tipo de modificaciones hacer, está claro. Por tanto, medibles y concretizables. Y luego formularlos en positivo. En una carrera, tú te vas a poner a correr y dices, vale, el objetivo es no llegar al último. El foco está en el último, plantéalo de otra manera. Bueno, voy a correr para llegar de los primeros o de los 5 primeros. Entonces el foco ya está en otro sitio. No decir lo que no quiero hacer, sino lo que sí quiero conseguir. Y algo que hacemos pocas veces, o que yo creo que hace poca gente, y es poner los objetivos por escrito. Parece que cuando las cosas las escribimos, las hacemos doblemente visibles, doblemente presentes, ¿no? Nos ayuda a poner el foco realmente en ese objetivo. Fijaros que hay incluso estudios que avalan esto, de que mejora el resultado, de que conseguimos mejor nuestros objetivos cuando los establecemos de forma escrita. Esto ayuda a que de los aproximadamente 60.000 pensamientos que tenemos al día, 60.000. Uy, yo no, yo no. 60.000. Claro, de esos 60.000, más o menos el 60-70% son inconscientes. Pero al final los pensamientos son un proceso básicamente neuroeléctrico, neuroquímico. ¿Vale? Bueno, pues de esos 60.000 pensamientos, si ponemos por escrito los objetivos, vamos a tener la capacidad de que se centren más en lo que vamos consiguiendo. Se centran más en los logros y no tanto en las dificultades. El foco. Efectivamente. El foco concretizado. ¿Vale? Vale. Yo creo que el guiso de los objetivos ha quedado bien, ¿no? Sí, al quinto. Venga, Vamos. pues vamos al quinto. Vamos por casi la mitad. Por el quinto, madre mía, el quinto es tolerar la frustración. Sí. Una de las emociones con las que más convivimos, ¿verdad? Sí. Nos frustramos, yo creo que todos los días por algo. Porque no aceptamos que lo que es y que las cosas cambian, por ejemplo. Porque no planteamos bien los objetivos, también se genera esa frustración. Podemos decir casi, Ángela, que la frustración es una emoción transversal. Claro, es que mira, es cuando no consigo lo que quiero, como yo lo quiero y cuando yo lo quiero. Entonces, no vemos el factor tiempo, o también el cómo lo quiero, ya, pero es que hay imprevistos, hay cancelaciones, hay ciertas reglas. Entonces, es cuando lo quiero y cómo lo quiero y ya. Por cierto, que ahora hay mucha presa, ¿eh? O sea, que yo me cabreo con el ordenador cuando tarda 10 segundos en vez de 5. Exacto, la necesidad de esa inmediatez. Pero es que cada vez las cosas son más rápidas, ¿no? Y es así. Bueno, y fijaros. Hay cambios cerebrales. Sí, en la gente joven. Eso está estudiado, efectivamente, por pruebas de neuroimagen. Eso es. Bueno, ¿qué les pasa a los que no toleran bien la frustración? ¿Qué les pasa? Bueno, pues les pasa que se irritan ante los obstáculos. No son capaces de tolerar esa dificultad, por tanto se irritan, se enfadan, se cabrean, viven permanentemente encabronados. Son impacientes, lo que decía Ángela, la inmediatez, no puedo esperar. Algo que yo digo muy a menudo a mis pacientes es muy importante manejar los tiempos. En la vida en general. Es muy importante manejar bien los tiempos. Para las decisiones, para la gestión de las emociones, para casi todo. ¿Qué más cosas le pasa a quienes no toleran bien la frustración? Pues que además tienen dificultad para posponer la gratificación. Quieren un refuerzo inmediato. Lo quiero todo y lo quiero ya. Y además tienen la tendencia, precisamente por esa intolerancia a la frustración, a rendirse pronto. O si no se rinden pronto, a victimizarse. Bueno, y al revés, ¿qué les pasa a las personas que sí que tienen una buena tolerancia a la frustración? Bueno, pues son personas que han aprendido a adaptarse
volvemos a la capacidad adaptativa, a esperar la llegada de esos objetivos, a plantear las dificultades como retos y como aprendizajes. Eso a veces nos cuesta mucho entender que una dificultad muchas veces es una parte imprescindible del camino que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a evolucionar. Y además, las personas que toleran bien la frustración consiguen disfrutar del camino y no solo de la llegada, no solo de la meta. Por tanto, su objetivo es ser capaces de valorar lo que el paisaje en ese camino les ofrece. Aquí hay un tema que es el perfeccionismo. El perfeccionismo es la mejor forma de frustrarte y de ser infeliz, porque no se toleran los fallos. Pero los fallos forman parte del aprendizaje. Yo nunca vi una persona con movilidad reducida en silla de ruedas, por ejemplo, que le preguntas, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Cómo es que estás en esta situación y tal? Y te dice, no, cuando empezaba a aprender a andar me caí y ya no... O sea, un niño pequeño se cae y se levanta y sigue. O te sientas hasta que eres adulto en una silla de ruedas porque no te sale. Frustrado, ¿sabes? A veces queremos nacer aprendidos. Pero es que además los fallos no solo son inevitables, sino que son necesarios. A ver, yo abogo por fallar cada vez mejor. Es decir, si yo fallo, voy a analizar qué es lo que pasó, tal, qué tipo de recursos puedo tener y volver a reintentar de otra manera, pero sobre un análisis. ¿Para qué? Pues para no cometer los mismos errores, que sean errores nuevos. Entonces, si van siendo errores nuevos, cada vez te vas acercando más a conseguirlo. Van a ser errores más pulidos, ¿no? Sí. Fallos Fallas más mejor, Eso. más elaborados. Bueno, vamos a por el sexto. Uy, este es un poco controvertido, ¿no? ¿Qué va? A ver cómo lo explicamos. Ya verás cómo no. Hacer lo que quiero. Para ser Podéis felices hay que hacer lo que uno quiere. hacer lo que uno quiere. Claro que no siempre coincide con el tengo, ¿no? No siempre coincide con lo que me apetece. O sí, claro, hacer lo que uno quiere, ya. Pero no es lo que me apetece a veces. Y tampoco es lo que se espera de mí, posiblemente. Entonces, el hacer lo que yo quiero es vivir con coherencia interna. Es decir, según lo que realmente tú eres, según lo que sientes y según lo que valores. Y con armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esto es la señal de la cruz, nunca se nos olvida. Para estar felices hay que tener coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. ¿Vale? Y ser uno mismo. Oye, qué chulo eso, no te lo había visto. ¿No? Pues mira, ya está aprendido algo. Qué chulo, ¿verdad? Me quedo con él. Se lo voy a fusilar. Sí, pero me lo robas. Lo voy a fusilar para la terapia. Bueno, además, hacer lo que quiero no tiene que ver con la obligación, ni tiene que ver con el miedo, ni tiene que ver con la culpa, ni tiene que ver con la opinión de los demás, como decías. No. Fijaros que en todo esto, de todas estas emociones que he dicho, yo me quedaría con una que es extremadamente invalidante y además muy integrada en nuestra cultura judio-cristiana. Ya lo sabes, la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Coño, lo decimos hasta en misa. Que vaya, ¿no? Solo en misa. O solo en misa. Bien. Pero luego lo vivimos de esa manera. Vivimos la culpa como una emoción totalmente invalidante y que realmente nos Claro, bloquea. pues te estoy diciendo que cuando hago lo que quiero no es lo que se espera de mí muchas veces, pero hay que atreverse a hacer lo que uno Claro. quiere también. Claro, fijaros, esto se ve muy claramente cuando nosotros en terapia estamos intentando ayudar a alguien a que mejore su asertividad. Es decir, su capacidad de poder expresar sus opiniones, de tomar sus decisiones, es decir, de elaborar una mejora en su capacidad asertiva. Defender tus derechos Exacto. sin dañar los de los demás. ¿Y qué ocurre en estos pacientes? Pues que vienen y nos dicen que a partir de ese momento la gente les empieza a decir hay que ver cómo eres, ¿Cómo has cambiado? cómo has cambiado, deja al psicólogo o la psicóloga a la que estás yendo porque te está viniendo fatal. Claro, ya no pueden hacer con esa persona lo que quieren, No pueden hacer. porque esa persona empieza a hacer lo que quiere ella. Pero esa persona en ocasiones
dice que siente que es maleducada. También. Claro. La propia persona dice, Claro. sí, siento que soy maleducada, y sin embargo no lo está siendo. Claro, sobre todo porque está acostumbrada a la validación o a la búsqueda de la aceptación de la otra persona, y eso dificulta el desarrollar esa capacidad de aceptación, ¿no? de sus deseos. Y hablábamos de la culpa como algo que nos bloquea a la hora de poder conseguir hacer lo que quiero. Pero también ahí hay un par de palabras que a nivel mental, un par de pensamientos, que también desde mi punto de vista son tremendamente invalidantes, que son los tengo, los deberías. Yo lo que quiero decir, y no puede fallar, es que hacer lo que yo quiero tiene que ver con no traicionarte a ti mismo, con la madurez, con la libertad, con la responsabilidad de tomar decisiones de forma consciente y asumir las consecuencias de eso. Eso es la responsabilidad, asumir las consecuencias de lo que hago. Porque a veces, si no decidimos nosotros, pues resulta que entonces no somos responsables. Claro, pero el problema es que cuando buscamos todo eso que acabas de decir, de frente nos encontramos con automatismos mentales en que nuestro pensamiento está invadido por el debería, por el tengo que. Yo hago un ejercicio que es el trabalenguas. Lo doy por escrito con los pacientes porque si no, no te acuerdas. Sí, es que es un trabalenguas, ¿eh? ¿Qué hago que quiero hacer? ¿Qué hago que no quiero hacer? ¿Qué no hago que quiero hacer? ¿Y qué no hago y no quiero hacer? Todo eso te puede plantear muchísimos objetivos. Y estamos hablando de la querencia, ¿no? de ser realmente tú mismo y decir lo que realmente tú quieres. Y respecto a los tengo que y los deberías, yo no sé si preguntaros, pero ¿cuántas veces decís tengo que, es que hoy, debería, hoy, es que no debería, hoy? En serio, es que es algo que está en boca de prácticamente todo el mundo. Sí, pero muchísimas veces. En vez del me gustaría, el tengo que, ¿no? El tengo que es una obligación. Cuando hay una obligación, yo no puedo elegir. Es decir, yo saco aquí una pistola y le digo a Ana, de rodillas. ¿Vale? La estoy obligando, no. La estoy obligando, porque la opción que tiene es la vida. Aún así, alguna persona, por alguna idea o por alguna causa, podría no hacerlo. O sea, podría tener un margen. Pero te estás jugando algo vital. Entonces ahí no tienes mucha elección. Eso es una obligación. Un deberías. Pero la mayor parte de las veces en la vida sí que tenemos opciones. Es decir, podemos elegir. En el momento en el que yo puedo elegir, no hay ningún tipo de obligación. Entonces, tengo que hacer la cama. ¿O qué? ¿O te pegan un tiro? Pero ¿qué pasa si no hago? Porque es una guarra. Bueno, pues es una guarra, lo diría tu abuela a lo mejor. Pero a lo mejor yo estoy ahora trabajando y me interesa más eso que lo otro. Entonces yo no quiero hacer la cama. ¿Cómo nos acerca eso a la autoexigencia, verdad? A una cierta esclavitud de la autoexigencia. Debería hacia uno mismo y debería hacia los demás. Los demás deberían, los demás tendrían que. Claro. Entonces, lo del tengo que, si no os estáis jugando la vida, yo me plantearía, a ver, si tienes que presentar, si tienes que, ¿me veis? O sea, yo misma, ¿eh? Lo que pasa es que yo les detecto rápido y enseguida reculo. Pero es una forma de hablar muy coloquial y se escapa a incluso los terapeutas. Si voy a presentar unos papeles y ya caducan mañana, tengo que presentarlos mañana si quiero entrar en esta universidad. Eso sí, pero dentro de ese contexto. Pero es un pensamiento racional en ese caso. Eso es. Si no hay otra alternativa. No presentarlos, claro, y no hacerlo eso. Pero claro, como es lo que tú quieres, pues si quiero entrar, pero tiene un condicionante, tengo que presentarlos mañana, porque si no, no lo voy a hacer, por lo menos este año. Porque también tendría elección, ¿vale? Porque no es vital. Bueno, nuestra séptima premisa abre un melón importante. Casi podríamos hacer un encuentro para hablar de este melón, ¿no? Pero yo voy a hacer un resumen. Y es el melón de la autoestima, el fomentar nuestra autoestima. Ángela es una experta en autoestima y cuéntanos un poco, ¿qué podemos hacer con el tema de la autoestima? A ver, yo lo explico como lo explico en consulta, aquí sin papeles y un poquito resumido.
Los seres humanos son seres humanos, no son ni ángeles ni demonios, no es todo positivo y todo negativo. Como seres humanos nos define que tenemos aspectos en uno y otro sentido. Se nos educa para ver la parte negativa, cambia esto no lo haces bien. Y bueno, es que no me dices nada, bueno, lo habían hecho está. Y no te refuerza. Entonces es a cambiar todo eso. A veces la autoestima está desequilibrada porque nos fijamos nada más que en los aspectos negativos. Hay gente que dice, no, eso tiene una autoestima de narices. Y es porque va, ¿sabes? Como así. Dime de lo que presumes. Yo huelo eso y digo, es compensatorio. ¿Eso qué significa? Que solo ve lo positivo. Y como le digas alguna crítica, no lo aceptan, porque en el momento en que vean algo negativo, se van abajo. Entonces parece ser que la autoestima sea por los aspectos positivos que tienes. Y no es así. La autoestima es la aceptación incondicional de uno mismo de forma global. Esa es la definición. En 40.000 libros, pues yo no sé si la definición es mía o no, o de tanto leer se me ha quedado a mí. Pero dicen, el valor que te das, bueno, pues que eso no es una definición. Es aceptarte de forma incondicional, con tus pros y con tus contras. Entonces decimos, bueno, ¿qué características tengo? Fortalezas y debilidades. Eso son los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son tu forma más habitual de comportarte. Es decir, yo soy sincera si digo la verdad el 80% de las veces. Puedo decir un 20% de cosas que no sean verdad, pero soy sincera. En psicología hacemos test de personalidad, entonces cada uno tiene su forma. ¿Qué ocurre? Que esto, la forma en que tenemos de comportarnos y de ser, nuestros rasgos de personalidad, vienen dados por dos aspectos. Uno es los genes, la genética y el aprendizaje. Ya de principio no hay dos personas genéticamente iguales. No hay dos personas genéticamente iguales. Supongamos que haya dos. Si están criados en distintos sitios, van a modificar un montón de cosas o de aspectos. Se van a favorecer, van a aumentar por un lado o reducirse por el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda la historia de la humanidad, antes de la historia, que la historia es a partir de la escritura, antes, en los más de 8.000 millones de personas que hay en este mundo actualmente, y en todo el futuro, que espero que sea muy largo, nadie ha sido, es ni será como eres tú. Eres único en el mundo y en la historia, y ese es tu valor. Lo que te da el valor es eso, no si tengo muchas cosas positivas. ¿Qué ocurre? Yo cuando fui consciente de esto fue maravilloso. No necesito cambiar nada de mí para tener valor. No hay que cambiar nada. Tu valor no está en juego. Ahora dices, vale, hay ciertos aspectos míos que quiero mejorar porque no me adapto bien al medio. Una persona con mucha ira puede hacer daño físicamente a otras personas. Si no está ajustada, la ira vale para cosas, pero cuando se nos pasa, hace daño. Puede perder un trabajo o tener dificultades con amigos. Entonces esa persona viene, intenta controlar esa ira y aunque sea un rasgo que sea de esa persona, es decir, vas a luchar con ella, porque sí que se te va a activar la ira, pero tú vas a coger recursos para nivelarla, orientarla y ponerla adecuadamente para ti, para conseguir objetivos, no para que haya un efecto secundario de daños en otras personas. Entonces, vale, pero no porque lo hagas más o menos. Yo soy una persona que no soy muy constante, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo apuntándome un año al gimnasio? Es que es más barato, no es que es más caro, porque si no voy a ir, si es que lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me apunto al mes, chica, y voy intentando y yo sigo intentando ir o tal. Cursos, me apunto a cursos pequeños, no de un año completo, porque muy probablemente no lo termine. Entonces tú vas intentando mejorar eso y es verdad que haces mejoras, pero yo sigo siendo inconstante. Pero el conocer eso te hace tomar buenas decisiones. Yo conozco esto de mí, que nada, no me gusta mucho, se podría mejorar. Entonces, ¿dónde me va a hacer daño? ¿Cómo tomo una decisión? Lo que digo, lo del gimnasio, lo de tal. Tú vas tomando tus decisiones con eso, pero no machacándote con eso. Pues yo moriré inconstante. Un poquito menos seguramente,
porque en eso estamos. Porque vas aprendiendo de tus fallos. Poco a poco, pero sigo siendo, ya te digo, y seguiré siendo. Un poquito menos, o donde también puedes hacer un cambio gordo focalizado. Si yo soy inconstante no acabo la carrera, o sea, no acabo la carrera. Entonces, en todo lo demás me daba igual, pero en la carrera, a ese, porque yo quería eso. Sí, En todo lo demás, como si hago 3 meses de danza del vientre y un mes de guitarra, ¿y eso qué? Pues es que da igual. Pero lo que era importante para mí, ahí era donde yo iba poniendo el esfuerzo. Sobre todo lo que decías, ¿no? De entender la autoestima como un valor implícito, Claro. y no como algo medible o como algo comparable, ¿no? No, tengo mucha autoestima, tengo poca autoestima. Digo, no. Fíjate, decía una frase de Carl Jung, decía, somos infelices porque nos comparamos. Sí. Las comparaciones son algo normal Es y cierto. natural en el ser humano, Es pero hay cierto. que hacerlas bien. Bueno, Eso vamos a por el también es octavo. cierto. ¿Has Vale. acabado con la autoestima? No, voy a ir rápido, Imaginaros, piezas únicas en un museo. Bien, entra la gente en el museo, ¿vale? Yo soy un jarrón mí, siempre me digo, y este es un mueble Luis XIV. Pasa la gente. Pasa la gente. Me han llamado cosas peores. Cosas peores que este Que Luis o que Luis XIV. XIV. Que Luis XIV. Es Entonces, verdad, lo de este también. sí, pensé que decías por el este. Entonces, pasa gente y dicen, oye, ese jarrón mí, se hacen los chinos, esas flores azules, a mí no me gustan, no me gustan. Y pasa, no me gusta. A este ni le han mirado, o sea, no se han dado cuenta que estaba. Pasa otro y empieza, oye, Luis XIV, ahora porque las casas son pequeñas, porque fíjate cómo es este mueble, también lo llevaría a casa. Bien, se apagan las luces. A unos les has gustado, otros ni te han visto. Otros se te llevarían para casa. Pero tú sigues siendo una pieza única. Independientemente de eso. Quien va a un museo sabe solo lo que pone en la tarjeta. Si es que muchas veces te valoran y no saben, ¿sabes ni qué? No te conocen. Incluso aunque te conozcan, te puedes no gustar. Lo hago a veces como estas de un reloj, ¿sabes? Las ruedas del reloj. Es que no me ajusto con nadie. Digo, es que ese nadie tampoco está ajustando contigo. Es decir, no es que yo sea que no me ajusto, es que el otro tampoco se ajusta. Entonces en la vida ir buscando gente con la que pueda rodar bien, ¿sabes? Porque somos piezas perfectas, pero a veces no acoplamos. Entonces, y tengo que acoplar aquí. Y soy yo quien tiene la culpa de no acoplar. No, son 2 piezas, amigo. Las 2 son, ¿vale? Es que a mí el tema de la autoestima me entusiasma. Bueno, ya. Sí, porque si no echamos aquí la tarde. Sí. Bueno, vamos a por el octavo, ¿vale? Este también tiene lo suyo, ¿no? Necesitar pocas cosas. Además lo vamos a pasar un poquitín. Viva el capitalismo. O sea, por encima. Además, bueno, sí, podemos hablar de, según lo que propone la pirámide de Maslow, tenemos imaginaros una pirámide con varios niveles de necesidades, ¿no? En la base de esas necesidades están las necesidades fisiológicas básicas. Dormir, comer, ir al baño. El sexo no es una necesidad básica. Para la reproducción sí, pero no en sí Pero mismo. no se nos licúa el cerebro si no tenemos sexo. ¿Vale? En la base lo fisiológico. Segundo peldaño, la necesidad de protección, de seguridad, de que no me maten, por ejemplo. El tercero, las necesidades sociales, relacionarme, vincularme, establecer afectos. El siguiente nivel es la necesidad de reconocimiento. Y en el último nivel está la autorrealización. Entonces, esto es lo que planteó Maslow en su famosa pirámide de Maslow, pero también obtuvo un montón de críticas. Hay ¿no? críticas porque no es muy científico, o sea, se basa en observaciones subjetivas de gente autorrealizada, según no sé qué baremos, y en personas occidentales, hombres occidentales básicamente, luego hay un sesgo cultural. Y luego es muy rígida, o sea, no tiene en cuenta factores sociales, económicos, y una jerarquía fija que tiene que ser subida de una determinada manera, pues no tiene en cuenta las motivaciones complejas de las personas, los seres humanos. Y luego implicaciones éticas, porque se supone que las personas privilegiadas que ya tienen ciertas necesidades cubiertas, como las fisiológicas, las de seguridad, que pueden ser tu casa, el coche, todas estas cosas, pues entonces no iban a poder llegar a la autorrealización. Unas personas con más pobreza
Claro. económica, lo que sea. Ahí, Entonces, no... ahí el que sí que planteó necesidades básicas fue Albert Ellis, Ellis, sí. que sé que es muy amigo tuyo, Sí, el creador de la terapia racional emotiva, con la que yo trabajo. y sin embargo él pues sí que planteó esas necesidades. ¿Qué decía Ellis, que era un psicólogo americano, creador, como digo, de la terapia racional emotiva, de la rama científica de la psicología, por entender? Exacto. ¿Qué decía Ellis? Bueno, en principio una necesidad en el diccionario es carencia de lo que es menester para la conservación de la vida. Necesidad, conservación de la vida. Y también otra segunda acepción es aquello a lo que es imposible resistirse. No necesito. Ellis decía que hay 5 cosas que una persona necesita a nivel vital. Una es abrigarse, porque el frío te puede matar entre minutos y horas, según ciertos aspectos, tanto los grados como si está mojado, si hace viento. El beber, la supervivencia media es de 3 días, entre 2 y 7, o sea que necesitamos abrigarnos, beber. El dormir, entre 24 y 48 horas empieza a haber síntomas, y a los 11 días hay riesgo de muerte por colapso neurológico extremo y fallo multiorgánico. Que se muere antes de no dormir que de no comer, pero estamos hablando de 11 días, cuidado, no se preocupe nadie, porque si que duerma no pasa nada, no nos vamos a morir. El Hay que comer. estar 11 días sin dormir, ¿eh? Sin dormir, nada, Nada. porque el cuerpo te tumba y entra en sueño REM directo y ¿sabes? Para que tú sobrevivas. Eso que decimos a veces, no he dormido nada, no es verdad. No es verdad, pero no estamos hablando de eso, vamos a Claro. El comer. La supervivencia es 3-4 semanas, más o menos media, pero podrían ser entre 40 y 70 días, siempre y cuando haya bebida. Si no hay bebida, es menos. Y algún tipo de contacto humano. Fíjate tú. A los bebés se les puede desarrollar una cosa que se llama marasmo, que es la inanición afectiva. Pueden morir en semanas o en meses, aunque tengan alimento y abrigo. El marasmo. Se muere por falta de contacto. Y ahí surgió la famosa teoría del apego de John Bowlby. Sí. En el año Y 54. yo he visto algún estudio de hace mucho tiempo de monitos pequeños. Al monito tenía, o le podían dar una tetina para beber leche, o un trapito que olía a otros monos. Podía elegir entre uno y otro. Pues él pegaba al trapo, agarraba el trapo, prefería el trapo que comer. Es muy instintivo esa parte del contacto, ¿no? Y luego, bueno, en los adultos hay la soledad muy prolongada, pues va a aumentar el riesgo de muerte prematura entre el 25 y el 30%, pero a lo largo de los años. Esto se puede ir más. Entonces, abrigarme, beber, dormir, comer y algún tipo de contacto. Claro, pero esto que decimos en el séptimo de nuestros objetivos, ¿no? Necesitar pocas cosas. Háblame de aquello de lo que es imposible resistirse. Efectivamente, de la publicidad. Esa necesidad. Es el gran enemigo de conseguir este octavo objetivo, ¿no? Sí. Nos están diciendo constantemente que necesitamos un montón de cosas que realmente no necesitamos y nos manipulan constantemente de una forma además medida, de una forma un poco perversa. De hecho, hay algunos psicólogos detrás de esa manipulación conductual que implica la publicidad, ¿no? Desde que vamos al supermercado y los productos están colocados de manera que probablemente nos llevemos muchas más cosas de las que realmente necesitemos y nos gastemos mucho más dinero, hasta el valor simbólico que la publicidad le da a determinado tipo de bienes, ¿no? Por tanto, aquí nuestro sistema capitalista tan extremo nos supone un obstáculo muy importante, una dificultad muy importante a la hora de conseguir esa sensación de qué poquitas cosas necesito y con eso me vale. Yo he estado de horas, en cada horita una limpieza. Hoy es una liberación. Se te quita un peso de encima, es increíble. Hacer un maricondo, dices. Y Cuando haces un maricondo de sí. estos. Que a mí sí que yo veo la publicidad con muchísimo sentido crítico. No ver solamente lo que hay ahí, sino qué es lo que te quieren vender.
cocina con unas galletas, con dibujitos, y los niños, mami, tal, la quieren a la mami. No te están vendiendo la galleta, te están vendiendo el amor de tus hijos. Es que la galleta no tiene nada que ver con todo esto. El coche. Había uno que, no sé si os recordáis, que salía del garaje y estaban los vecinos sentados como en sillas de playa para verlo salir. La admiración. ¿No os acordáis de ese anuncio? Es la leche. Es buenísimo. ¿Sabes? O la sensación de libertad y de no sé qué. Siempre asociado a una emoción. Pero que no es el coche lo que te están vendiendo, ¿eh? Entonces, mirad qué tipo de necesidad básica, del poder y todas estas cosas que os están intentando. Recuerdo una de mayonesa de Jereza, que es que quitaron el anuncio, fíjate tú, porque podía no ser aparente para algunas personas, pero yo creo que para mí era bastante aparente. Está la cacharra de la mayonesa aquí y delante una servilleta, como el juego ese que parece un pene, con el glande y todo, que se hace con una servilleta, delante tú. Es increíble. En una mesa saqué una fotografía de Coca-Cola y en la botella de Coca-Cola hay un pene con el glande, que si la encuentro y luego os la puedo enseñar. Es que es increíble. También la subliminal. Claro. Entonces, joder, sed muy críticos, de verdad, con lo que necesitáis. De verdad, cuando decís necesito esto, lo necesito. ¿En serio? Porque nos aleja de ese octavo objetivo. Vamos a por el noveno. Es que me caliento con esto. Y el noveno, ya me lo dijiste. Te lo dije, estoy caliento con esto. Bueno, te deja un poco más de la cuenta. Ya. Bueno, el noveno nos habla de aumentar el sentido del humor. Qué importante es el sentido del humor. Y desdramatizar lo que nos ocurre. Yo a algunos de mis pacientes les digo que por favor se hagan un tatuaje virtual, así en el brazo, que ponga desdramatizar y en el otro que ponga relativizar. Es muy largo para tatuarlos. Pero virtualmente, sale barato, sale barato. Bueno, ¿cómo influye la risa? Bueno, la risa influye a todos los niveles, pero fijaros que influye en la salud física, reduce el estrés, disminuye los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico, mejora la circulación y la oxigenación, ya que estimula la función cardíaca, y también puede incluso, por el efecto que la risa produce en la liberación de endorfinas. Las endorfinas son una especie de opioides naturales que nuestro cerebro libera, y esas endorfinas se liberan con la risa. Por eso cuando nos echamos una buena risa, cuando vamos a una buena obra de teatro, salimos de allí diciendo, oh, qué relajado que estoy. Bueno, porque has liberado endorfinas a esgalla. Incluso esas endorfinas tienen capacidad de antiálgica, es decir, de aliviar el dolor. Por tanto, reírnos tiene beneficios físicos, pero también emocionales. Me he ido hoy a comer buscando las alcachofas porque estamos en temporada y es la reina de la huerta y no había alcachofas. Yo con una ilusión, de verdad es que lo espero, ¿eh? Y no las había. Y le digo a mi amigo, pues ya me he enfadado. Y me dice, ¿qué estás? ¿Enfadada? Y me empezó a descojonar, que no podía con la vida y pues ya no me enfadé. Se me pasó. Es que, y jajaja, estás enfadada. Pues no. Vale. Y también a nivel psicológico, ¿no? Para la salud mental. Mejora el estado de ánimo porque activa los centros de recompensa, el sentido del humor. Y mejora también la autoestima. Y mejora la perspectiva, ver el lado cómico, ¿no? de algunas situaciones difíciles. Yo, por ejemplo, tengo diabetes, ahora voy enchufada 24/7 a una petaca y digo que soy una tía biónica. Es biónica. Bueno, pues ya está. O digo, no, yo soy una persona muy dulce, pero lo llevo en la sangre. Bueno, pues un cierto sentido del humor desdramatiza un poco y tienes otra perspectiva. Y también, ¿vale? Como no, ni os lo explico, de conexión social con las personas. Eso, claro. Bueno, vamos a por el décimo. Pero le damos un poco de aire. Y le damos un poco de cuello. Sí. El décimo dice conocer nuestras emociones, aceptarlas y escuchar qué es lo que nos quieren decir. Bueno, para explicar esto os voy a explicar muy rápido las emociones básicas, ¿vale? Las emociones básicas son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa y el asco. Poca conocida, pero muy frecuente. El asco. La sienten
Las sentimos todos los seres humanos, son innatas, intuitivas y cumplen una función fundamentalmente de supervivencia. Que no se eligen, aparecen. Efectivamente. Cuando estas emociones se combinan, cuando las emociones primarias se combinan, dan lugar a lo que llamamos emociones secundarias. El amor, la sumisión, la decepción, el remordimiento, el optimismo y, por ejemplo, los celos. Una emoción especialmente compleja porque está formada de 3 emociones: de la ira, de la tristeza y del miedo. El miedo al abandono, fundamentalmente. A veces nos enseñan como que algunas son buenas y malas, pues no las hay. Exacto, eso Ni es muy buenas importante. ni malas. Son agradables o desagradables, sin más, porque todas y cada una tienen su función. Muy por encima, la alegría, para repetir lo que nos hace sentir bien y nos ayuda a crear lazos afectivos. El miedo, pues para protegernos de una amenaza y prepararnos. La ira nos da energía y motivación. La ira en sí no es un problema, sino cómo la manejamos. Si la sabemos manejar, nos ayuda a defendernos, a poner límites a los demás y a veces a traspasar nuestros propios límites, pensando que no podemos hacer algo y sí que lo podemos hacer. Entonces hay que ir viendo los niveles de esa ira, es el manejo en sí de la ira lo que tal. Dilo de Aristóteles, por favor. La frase de Aristóteles sobre la ira me encanta. Espera que la he perdido. Aquí abajo. Página 10. Espera que me he perdido. Toma, Luna. No, ya está, ya está. Decía Aristóteles, ay, esta es muy buena. Buenísima. Decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse. Es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ya no está a la altura de cualquiera. Que me encanta. Buenísimo. Esto por algo era Aristóteles. Claro, claro. Y bueno, luego la tristeza, que tan denostada la pobre, nos lleva a la introspección, a frenar la actividad para tener recogimiento, mirar hacia adentro, reflexionar sobre lo que nos ha sucedido, reorganizar prioridades, que es lo que realmente me importa, porque aquí con la tristeza te das cuenta de las cosas que te importan. Y también vale para buscar apoyo social y consuelo. Bueno, y completado el decálogo, os vamos a dejar 3 pinceladas así de regalo, ¿vale? Esto es bola extra. Ya va implícita en algunas, pero bueno. Porque si no, no sería un decálogo. Es un dodecálogo. Bueno, una más. Los problemas forman parte del juego. Es que yo no quiero tener problemas. Cuando resuelva esto, entonces ya voy a estar feliz. No quiero que mis hijos los tengan. No, o sea, no queremos los problemas. Los problemas forman parte del juego. Eso Por es así. cierto, es muy importante diferenciar los problemas de los contratiempos. El problema es una situación de solución más compleja y de importancia mayor. El contratiempo es algo fácilmente resoluble y de una importancia menor. Y muchas veces vivimos instalados en la idea de que tenemos problemas cuando lo que tenemos son contratiempos. Contratiempos los tenemos constantemente. Problemas, gracias a Dios, los tenemos muy de tarde en tarde. Y es como voy a ser feliz si tengo problemas. Es que una cosa es ser y otra cosa es estar. Es que no es que esté feliz, porque se confunde con contento. No, no. Ser feliz incluso con problemas. Exacto. Mis amigos me dicen, les digo, bueno, pues me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto. Pero bien. Dicen, joder, Ángela, esto y esto, pero bien. Digo, sí, es que no estoy mal, aunque me estén pasando X cosas, ¿sabes? Porque son contratiempos sí. O problemas. Ya con el tiempo... La segunda de regalo, centrarse en el ahora. Bueno, eso ya es mítico, eso lo tenéis que saber. Bueno, los famosos y si. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa lo demás allá? Nos cuesta mucho asumir y entender la incertidumbre. Hay un refrán también que dice que la vida pasa mientras nos empeñamos en hacer planes. Quedaros con el ahora. Es que empezamos a dar vueltas al problema y tal y cual. Y entonces lo empiezas a pasar mal por algo, pero que no ha pasado. Entonces, si no pasa, ya lo he pasado mal para nada. Pero si pasa, en vez de pasarlo mal solo a esa vez, ya lo has estado pasando mal no sé cuánto tiempo. Yo digo que cuando anticipes un problema, al menos anticipa una solución. Al menos.
Porque ¿qué pasa? Que cuando a lo mejor, si ese problema ocurriese, mi situación ya no es la misma. Luego esa anticipación de la solución podría ser diferente, o tener más recursos, menos recursos, otros recursos, ninguno, no lo sabemos. Entonces, yo que te digo, confiamos como Homo sapiens. O sea, pues pase lo que pase, ya saldré. Adelante. Bueno, y para terminar, una tercera extra, relacionarnos con los demás teniendo en cuenta todo lo anterior. Esa es la tercera. Bueno, abrimos un pequeño... Andrés. Necesitamos tu pregunta, Andrés. No nos lo pongas, por favor, muy difícil. No. Usted, don Carlos, Sí. ha hablado de la trascendencia, Sí. pero se le ha quedado, Venga. dice el refrán, a Dios rogando y con con el el mazo mazo dando. dando. Bueno, pues el rezar y el meditar es terapéutico Totalmente de para la acuerdo. salud mental. Totalmente Lo de hemos estudiado bien. Sí, porque hay reflexión, introspección, estar con uno mismo, que en esta vida que nos lleva para un lado y para el otro, pues la gente no tiene tiempo. Claro. Ustedes han hablado de tranquilidad del alma. ¿A qué se refiere? Tranquilidad del alma. Sí, ella apuntaba aquí. Sí, cosas este era arriba Epicuro, dicho. me parece, la tranquilidad del alma, Epicuro, de Epicuro. la felicidad. Quiere decir Armonía con uno mismo. estar en armonía, lo que decía, contigo mismo, con lo que tú quieres, con tus valores. Con tu Estás, vida. Lo que se dice, yo duermo tranquilamente. Yo Habiendo duermo suerte. bien porque tengo la conciencia tranquila, estoy a gusto. Esa es Esa el tema del armonía. alma. Epicuro era muy materialista. ¿eh? Bueno, Sí, era que, sí, sí. Es que no sé si era iría- Epicuro, no espera, iría por ahí, sí. iría por otro sitio. Lo dije, ¿no? Sí. Y diría, pues, eso, Bueno, pero el pobre algo bueno diría. ya, no, sí, pero que no, decía, porque era muy materialista, pero Sí. hay otros más. Lo que más le gustaba comer, beber y charlar con los amigos, echar la siesta. Sí. Bueno, pues, Muy bien, Andrés, pues... que hay que tener en cuenta. Verás, El otro día lo he dicho en el colegio de médicos, ¿eh? Ajá. El colegio de médicos y la conferencia la daba el jefe de psiquiatría de Vallecilla. Y le Jesús. dije, Jesús, que ahora se lo voy a dar, Sí. que esto que dicen ellos de espiritualidad no es espiritualidad, es religiosidad racional. Vale. Hay dos clases de religión y la gente, muchísima gente no sabe, cree que todo es religión, la dogmática. Ya. Está en la racional. Yo he pasado de cristianismo, he pasado al deísmo cuando me enteré por internet que hay un estudio mundial que dice que el 22%, fíjese, casi la cuarta parte de los norteamericanos y españoles somos deístas y los filósofos no quieren saber nada. Andrés, gracias. Muy bien, Andrés, Gracias muchísimas como gracias. siempre. Lo prometido es deuda, ¿eh? Bueno, presentaros... Como vamos un poquito más de tiempo, pues vamos simplemente a dejar... Mirad los QR, que los he preparado yo con mucho cariño, por favor. Sí, y además tenéis un montón de material, yo creo que valioso. Bueno, vamos a presentaros a nuestro próximo encuentro, que va a Que me ser encanta. el día 26 de noviembre, dentro de un mes. Sabéis que estamos aquí los últimos miércoles de cada mes. Y en este caso también va a ser un monólogo especial. Sabéis que nos gusta hacer cosas un poco diferentes. Vamos a hacer monólogos Conciencia 2. Porque conciencia 1 Ya ya lo le hicimos decimos. hace unos años. Bueno, los monólogos Conciencia van a ser una experiencia en colaboración con la Universidad de Cantabria, en la que vamos a disfrutar de una serie de monologuistas, mayoritariamente catedráticos, profesores de la Universidad de Cantabria. Esta se ha apuntado, he dicho esta. La venganza es muy mala para la felicidad. Se ha apuntado, con lo cual va a ser una de las Pero a ver si me monologuistas. atrevo, a ver si me atrevo. A ver si se atreve. Y los monólogos van a ser monólogos conciencia. Nos van a ayudar a entender bulos, nos van a ayudar a entender el conocimiento científico, la nutrición, la astrofísica. Son temas súper variados que cada uno de los monologuistas, desde su propia especialidad, nos van a traer
siendo además gente muy brillante, no son profesionales, pero casi, con Pero lo cual, monólogos. en este caso con el apoyo, con la colaboración de la Universidad de Cantabria, vamos a compartir una tarde de divulgación científica especial a través de los monólogos. Los monólogos no científicos no siempre son graciosos. A veces puede tener una gracieta, otros pueden basarse en lo cómico, otras veces no, es un monólogo y ya está. Pero bueno, el mío será cómico. Seguro. No me cabe duda. Bueno, será además en el salón de al lado, en el salón Santillana, en el salón más grande, porque esperamos una afluencia aún mayor que la de hoy, porque se va a divulgar también en la universidad. Quienes estéis interesados, por favor no tardéis mucho en solicitar la entrada, que estará disponible a partir de la semana que viene, del lunes de la semana que viene. Ha sido como siempre un placer que nos acompañéis. Gracias, Esperamos compañeros. haber sido